Buenas tardes a todos y todas las presentes. Hoy daremos inicio al foro llamado Alternativas Educativas Modelo Tradicional, organizado por el Taller de Pensamiento Latinoamericano en el marco del proyecto Reflexionando sobre la Educación Prohibida. En la sociedad actual se entiende de manera errónea la educación porque se asocia a una escolarización muy formal. La escuela tiene como labor principal, desde un punto de vista crítico y no funcional, al sistema imperante, amoldar ideológicamente a quienes asisten a ella, adaptar al estudiante para que tenga una relación armoniosa con el sistema social, convertir al alumno en un ente productivo económicamente naturalizado por medio de clases y recreos de rutina típica de un empleado. La escuela actual es un reflejo de la sociedad y su funcionamiento. Los diversos participantes de esta hacen que la educación tome otro rumbo en cuanto a la enseñanza. Es decir, para la escuela ya no es una prioridad esta misma enseñanza y todo lo que ésta conlleva, sino que también es necesario conservar cierta conducta que se asuma a lo que se enseña y que el alumno cumpla con los requisitos, en algunos casos que se memorice todo para ser evaluado posteriormente y luego que se logre que este estudiante genere cierto patrón frente a la sociedad misma y sea uno más del montón. El sistema escolar está fuertemente estandarizado por parte del Estado al presentar ciertos planes y programas que deben ser ejecutados sin falta alguna, solicitando además una serie de requisitos, pero existen también distintas alternativas, ya sean dentro o fuera de la escuela, que permiten ver desde otra perspectiva la educación, a la escuela misma, el aprendizaje, que rompen con ciertos paradigmas y tradiciones educativas. Para dar cuenta de algunas de estas alternativas y experiencias vividas a base de esta educación, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del señor Andrés Valenzuela, profesor de Historia del Colegio Mediante Montessori de Viña Alemana, que nos contará un poco la alternativa educativa y modelo de tradición. Bueno, buenas tardes. Primero, por supuesto, agradecido de que me hayan invitado y bien interesado en realidad en más o menos explicar y compartir con ustedes, sobre todo estudiantes, me imagino la mayoría de pedagogía, y que serán futuros profesores, por lo tanto, de un modelo que es bien interesante y posible de llevar a cabo. ¿Ya? Bueno, como muy bien, Carolina, gracias. Me explicabas, yo soy profesor de historia, estudié en esta universidad de hecho, y siempre me interesó el trabajar con modelos que siguieran una teoría humanista con respecto a la educación. ¿Ya? Existen alternativas hacia el interior, podríamos decir. Está Waldorf, por ejemplo, en Imache, ¿ya? Y Montessori en Vía Alemana, que son dos modelos distintos que sin embargo pertenecen como a esta corriente humanista, podríamos decir, dentro de la psicología de la educación. Bueno, primero el tema del modelo Montessori, un modelo que existe hace mucho tiempo, ¿ya? Hace poco se celebraban 100 años del natalicio del modelo Montessori y por lo tanto es un modelo bastante antiguo, ¿ya? Sin embargo, ha logrado sobrevivir en el tiempo, ya que, por supuesto, más allá de recoger las teorías constructivistas, de tener una fuerte inspiración con el trabajo de Dewey, el modelo Montessori, de alguna manera, es humanista en esencia y, por lo tanto, considera al alumno como un ser humano realmente como tal. Y, por lo tanto, se hace muy actual ahora, en un contexto en el cual el educando, podríamos decir, se lo ve y se lo mira siempre como una especie de vasija en la cual se le entrega conocimiento para cumplir ciertas funciones en la sociedad, como tú le señalabas, y nada más. Y se pierde este carácter de ser humano. El modelo al cual, por lo tanto, nosotros, los profesores del colegio, formamos parte con mucho interés, es un modelo que no tiene nada de nuevo, pero sí es muy interesante y es distinto. Es alternativo, entre comillas, que podría decir. Las experiencias internacionales, por ejemplo, en el caso de Holanda, donde la educación pública se adhirió al modelo Montessori, o
experiencias muy interesantes en la India, también obviamente en Italia, de donde es originario el modelo, recogen esta inspiración de reconocer a los estudiantes como seres humanos y por lo tanto a partir de las características de la persona adecuar la educación a ellos. ¿Qué podría ser interesante de señalar? Bueno, con respecto a una frase bien interesante de María Montessori, ¿no es cierto? Esta italiana, médico, en un momento, se imaginarán ustedes, a principios del siglo XX, donde las mujeres tenían muy poco espacio, ¿ya? Era muy difícil que las mujeres estuvieran en la universidad. Sin embargo, ella logró ser médico, se dedicó a la neurología, y su primer trabajo María Montessori, estuvo dedicado al tema de niños con enfermedades mentales, ¿ya? Y como una buena científica ella se dedicó a la observación. Una de las claves del modelo Montessori que pide a los profesores es que se observe a sus estudiantes, ¿ya? Cómo ellos interactúan, cómo ellos trabajan, en qué forma se organizan. Y obviamente como una buena científica, una médico, ¿no es cierto?, observó y se dio cuenta de ciertas características de estos estudiantes. Lo interesante de María Montessori es que logró que estos estudiantes con niveles variados de déficit atencional y problemas que en ese tiempo se consideraban mentales y no solucionables, logró avances importantes, como por ejemplo que estos estudiantes aprendieran a leer al mismo nivel o al mismo tiempo que los estudiantes consideraban entre comillas normales. Entonces, por lo tanto, muchos científicos y expertos en educación de la época se interesaron mucho, se acercaron a ver cómo María Montessori practicaba este modelo. Ella, para empezar, siempre tuvo como eslogan, podríamos decir, como elemento esencial en su discurso, esta frase que dice que la grandeza de la personalidad humana empieza con el nacimiento del hombre. O sea, ella cree, como muchas de las teorías actuales, que el hombre, desde que nace, es muy rico, no solamente como un ser humano, sino que es muy rico en conocimiento, ¿ya? Es decir, tiene una factibilidad de ser genio desde que nace. Y lamentablemente, por una mala educación, se va corrompiendo esa capacidad de tener talento. Y esa realidad, María Montessori la descubrió observando a los niños, cómo estos jugaban, cómo estos trabajaban. Al poco tiempo, ella se sale de este hospital y comienza a trabajar en un orfanato, porque le interesó mucho el tema de la educación y los logros que había alcanzado con estos niños con deficiencia. Y por lo tanto, en este orfanato, ella llama a un grupo de cuidadoras que la ayudan y la acompañan en este proceso de educar a niños huérfanos, generalmente, por lo tanto, con una situación de vulnerabilidad y obviamente con malos rendimientos en la escuela. Y ella los adoptó en términos para este hogar, ¿no es cierto?, y los empezó a educar ella misma. Y ahí en ese proceso surgió varios de los elementos característicos de la educación Montessori. Por ejemplo, fundamentos del enfoque Montessori son el potencial que tiene cada ser humano y confiar en él, eso es esencial. Todos los seres humanos nacen con un gran potencial. Segundo, en este caso el guía, aquí en el modelo Montessori no se habla de profesor, sino se habla de un guía que acompaña, ¿no es cierto?, el proceso de aprendizaje del alumno, ¿ya? El profesor no es el que entrega el conocimiento, sino que la idea es que el profesor sea el que guía el descubrimiento del conocimiento por parte del alumno. Y por lo tanto es un adulto que observa y responde, en este caso como guía. Y es esencial, sí, para el modelo Montessori que por lo tanto el contexto donde el alumno aprende sea un ambiente preparado y por lo tanto sea un ambiente intencionado, ¿ya? Para el caso de la educación básica, donde el modelo, al igual que en el enfoque Waldorf, ¿no es cierto?, se ha desarrollado la teoría esencialmente para la formación básica, tanto pre-básica como básica, donde son más fuertes. Las salas, por supuesto, están muy bien equipadas con material concreto. Se llama material concreto objetos que al alumno les permiten aprender matemáticas, objetos que les permiten aprender lenguaje, ¿ya? Es decir, aprender desde lo concreto. Sin embargo, en media no existe el desarrollo de un modelo Montessori, ¿ya? María Montessori falleció sin que se desarrollara en educación media un método Montessori aplicado a este plano de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros ha sido de a poco ir más o menos a partir de lo que se nos
se dejó en básica y ir construyendo lo que hay en educación media. Por lo tanto, un ambiente preparado en educación media se resuelve esencialmente con aulas temáticas, ¿ya? Que es bien importante. También, por lo tanto, cumple con este del ambiente preparado, es decir, un ambiente en que el alumno tiene las herramientas, tanto materiales como emocionales, para abocarse a construir este conocimiento. Por lo tanto, este es un sistema educativo que tiene una filosofía, ¿ya? Basada en, ¿no es cierto?, creer en las potencialidades del ser humano, pero al mismo tiempo tiene una metodología, y que esa metodología esencialmente tiene que ver con la observación. María Montessori nos dice que al nacer existe en el niño la potencialidad de crear su mente, y es a través de la interacción con su medio ambiente que llega a comprender y descubrir su lugar en el universo, ¿ya? La metodología Montessori desarrolló lo que se llama la educación cósmica, que en ese documental que me parece nos convoca, que es de la educación prohibida, se menciona. Y nosotros nos explicamos la educación cósmica de manera bien simple, en que todo el conocimiento humano, y más aún, todo el hacer humano está conectado. Y por lo tanto, si entendemos que todo el hacer humano está relacionado, ¿por qué la educación está tan parcelada? ¿Por qué cuando yo entrego información a los alumnos, cuando yo hago mi clase de historia y hablo de historia de Chile y hablo de Bernardo Higgins, no soy capaz de conectarla con ciencias, con filosofía, con arte? ¿Ya? Para María Montessori, por lo tanto, es mucho más fácil adquirir conocimiento a través de una educación holística o una educación en la cual los distintos conocimientos se entrecruzan, ¿ya? Y eso es importante también para el modelo. En educación media, también eso es posible. Insisto, por lo tanto, entonces, una visión humanista, ¿no es cierto?, centrada en el alumno, donde se confía en el potencial de cada quien y se considera además el ritmo individual del alumno. Doy una explicación, por ejemplo, cómo funciona el modelo Montessori de educación básica. En educación básica nos encontramos en un salón, ¿ya? Generalmente con un nombre. Ese salón no se llama salón A, salón B, sino que tiene un nombre, puede ser generalmente de más de ninguno, en el caso de nosotros, al rescatar la cultura escucha de la zona. Generalmente es un ambiente preparado donde se encuentran dos docentes, ¿ya? Una profesora de educación básica, dos profesoras de educación básica, ¿ya? Una profesora guía y otra que hace de profesora auxiliar, que es un co-guía, ¿ya? Los cursos sí suelen ser poco numerosos, estamos hablando promedio 20 alumnos por sala, 16, 20. Los alumnos pueden elegir por jornada, que son esencialmente de 1 hora y media cada una, 2 asignaturas en esa hora y media, ¿ya? Cada guía los acoge en torno, sentados en el suelo, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos la línea. Se llama línea porque hay dibujada la alfombra de las salas en básica una línea y los niños tienen que sentarse en torno a esa línea, ¿ya? Y donde comienza una presentación, ¿ya? Podríamos llamar un momento de impacto al alumno que le atrae el conocimiento que el profesor va a entregar en ese momento, ¿ya? Algo que le llame la atención, algo llamativo. Y a partir de ahí se le da instrucciones al alumno para que investigue, se desarrolle, obviamente dando dificultades dependiendo del plano de desarrollo del alumno. Cuando hablo del plano de desarrollo me refiero a las etapas de crecimiento de su madurez intelectual de cada persona. En el caso de la educación media eso no puede ser así. De hecho, desde séptimo en adelante ya no es así, ya no hay 2 profesores, sino que es un solo profesor. Ya en séptimo, de séptimo en adelante llegan los profesores de especialidades, y llegamos nosotros, en el cual en ese momento se da un fenómeno bastante conflictivo aún, que estamos en un proceso de resolver. Debo decir que la básica de nuestro colegio Montessori tiene 15 años, pero la media tiene apenas 4, porque la decisión de empezar con la media fue una decisión bastante arriesgada. Insisto, el modelo Montessori está pensado para la educación básica, en esencia. Sin embargo, existen en Santiago varias experiencias de educación media. Nosotros tuvimos un tiempo bien relacionados con el colegio Rayén Maguida de Santiago, y ahora con el Bari también de la misma ciudad. Y en donde la experiencia media, y esencialmente desde séptimo en adelante hasta cuarto medio,
Se ha pretendido resolver esto, ¿no es cierto?, haciendo un acompañamiento al alumno en un modelo lo más personalizado posible, donde el profesor genera la mayor cantidad de actividades para que el alumno tenga una opción de escoger. Sin embargo, es un trabajo bastante intuitivo, sin embargo es un trabajo que se va desarrollando con el tiempo, se va aprendiendo en el proceso y por lo tanto necesita evidentemente de una evolución mayor, necesita de un trabajo mayor. Bueno, cuando hablo de planos de desarrollo, en la educación Montessori nosotros identificamos 4, ¿ya? En que los alumnos manifiestan distintos tipos de intereses según María Montessori, ¿ya? Las características de cada plano o nivel son tan diferentes que el paso de una fase a otra siguiente han sido descritos por algunos psicólogos como renacimientos, ¿ya? Dentro de esta visión holística, ¿no es cierto?, estos planos de desarrollo incluyen lo físico, la maduración física, emocional, social, intelectual, moral y espiritual de los alumnos, ¿ya? El primer plano es de la infancia, es decir, de los 0 años hasta los 6 años, ¿ya? Donde el alumno, o el estudiante en este caso, siempre está preguntando ¿qué es esto? Quiere hacerlo él mismo, ¿ya? Yo soy padre de una niña de 1 año y medio y a ella le molesta mucho cuando yo intervengo en lo que está haciendo. Ella quiere hacer las cosas. Y María Montessori, ella quiere a su modo. Y María Montessori se dio cuenta de esto, ¿ya? Que las personas quieren hacer las cosas a su modo. ¿Y qué problema hay que si se equivocan? Porque con el error van a aprender. Entonces, esta observación científica que hizo María Montessori fue muy rica para la educación, ¿ya? Porque de alguna manera da esta nueva perspectiva muy interesante. Bueno, es una etapa de crecimiento y transformaciones, ¿ya? Hay un crecimiento físico, comienzan a caminar y por lo tanto independencia. Es un mundo muy concreto, por supuesto, ¿ya? Y por lo tanto es donde en este concreto el alumno empieza a construirse a sí mismo, ¿ya? Empieza a conocer sus sentidos. Y se da esto muy interesante, que es un aprendizaje inconsciente, que suele ser un aprendizaje mucho más significativo. Entre los 0 y 3 años se da esta etapa de explorador y entre los 3 y 6 ya está un poco más ordenado, con más estructura. El segundo plano, ¿ya?, es la llamada niñez, entre los 6 y los 12 años, ¿ya? Es donde él pregunta constantemente el por qué, quiere saber la razón de las cosas. Es un periodo de estabilidad muy saludable, se da un desarrollo intelectual importante, mayor independencia, más razonamiento, ¿ya? Y se pasa de lo concreto a un pensamiento más abstracto, ¿no es cierto?, donde aparece fuertemente la cultura, la imaginación. El tercer plano, que es nosotros donde ya tomamos los alumnos, por lo menos yo como profesor de especialidad, de los 12 a los 18 años, ¿ya?, es la adolescencia, en donde los principales intereses de los estudiantes, adolescentes, es ¿cómo puedo encajar? Déjenme ser, y quiero ser parte de otros, quiero integrarme al grupo, ¿ya? Es un periodo, por lo tanto, de inestabilidad, de crecimiento, de transformación, tanto en lo físico como en lo emocional. Se da un desarrollo social, también económico, más independencia, se empieza a interrelacionar las personas, ¿ya? Las ideas abstractas se desarrollan mucho más y también asociadas a un desarrollo emocional, por supuesto. Comienza a surgir la vocación y el servicio a otros, ¿ya? Dejan esa etapa tan egoísta en que obviamente ellos se sienten el centro de todo y por supuesto es una etapa en la cual el tema del trabajar para otros, ayudar a otros es muy importante. Y el cuarto plano es la madurez, de los 18 a los 24 años, ¿ya? La mayoría de nosotros estamos en esa etapa, bueno, algunos en realidad ya la pasan. Pero es el preguntarse por qué estoy aquí. La integración consigo mismo, con los otros, con el mundo en general. Se da un tema, se da un desarrollo y una salud generalmente estable. Se desarrollan grandes potencialidades y posibilidades en la vida. No hay límites para la educación, ¿ya? Es donde yo puedo desarrollar mi misión en la vida, mis anhelos, ¿ya? Desarrollar procesos en los cuales siento que estoy aportando a la humanidad. Son etapas importantes en las cuales, por lo tanto, tiendo o mi objetivo es desarrollarme como individuo en un contexto social, y eso es bien interesante. Y por lo tanto, María Montessori determinó que hay 2 etapas bien frágiles, y cuando María Montessori habla de frágil, se refiere a
una etapa en la cual se da cierta inestabilidad en la persona, ¿ya? María Montessori era bien crítica con respecto, por ejemplo, al tema de la disciplina, ¿ya? La inestabilidad o la fragilidad en la emocionalidad, María Montessori la ve como una oportunidad, ¿ya? Una oportunidad de las personas de ser guiadas. Y las etapas de estabilidad son las etapas que María Montessori llamó etapas de autonomía, que es esencial para el modelo Montessori desarrollar la autonomía. Explico, entre los 0 y 6 años para María Montessori se da esta etapa de fragilidad, entre los 6 y los 12 años de mayor estabilidad, ¿ya? Repito, entre 0 y 6 de fragilidad, entre 6 y 12 de estabilidad. Vuelve a darse una inestabilidad emocional en torno a los 12 a los 18, y la estabilidad se recupera entre los 18 y los 24 años, ¿ya? Por lo tanto, en este contexto, nosotros como profesores, como guías, debemos estar conscientes de las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes para planificar nuestro currículum, para organizar este ambiente preparado, ¿ya? No puede ser una clase, no puede ser un ambiente educativo que no considere estas etapas de desarrollo planteadas por María Montessori, ¿ya? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, para nosotros el ser humano, ¿no es cierto?, lleno de potencialidades, debe desarrollar estas potencialidades al máximo. Y cuando no se consideran las diferencias de cada uno, cuando no se consideran las características de cada uno, esto es imposible, ¿ya? En términos concretos, por ejemplo, en lo práctico sería: todos los alumnos debieran tener una evaluación diferenciada. Llevando a lo práctico significaría, ¿ya? Por lo cual, siempre cuando surge esta discusión entre amigos, mis amigos profesores que trabajan en los colegios municipales me dicen: tú lo dices, pero con 45 alumnos hacer una evaluación diferenciada es imposible. Sí, claro que es imposible. Y eso se lo reconozco. O sea, aplicar un modelo Montessori en una realidad de esta gran cantidad de alumnos es muy difícil, si no imposible. Por lo tanto, convierte lamentablemente en nuestra realidad educativa estos modelos delíticos. Y si se dieron cuenta, en este mismo documental de Educación Prohibida, los docentes, ¿no es cierto?, que trabajaban en colegios con una visión humanista de la educación, generalmente son colegios particulares pagados, y por lo tanto que responden a una línea, ¿no es cierto? Tienen alumnos con una base cultural también privilegiada. Estamos esencialmente en contextos privilegiados de educación también, y eso obviamente generalmente facilita el éxito de estos modelos. Si nosotros vemos los países donde se desarrolla este modelo educativo de manera pública, podríamos decir, como el caso de Holanda, también vamos a lo mismo, pocos alumnos por sala. En Europa el nivel cultural, podríamos decir, el nivel de formación profesional de los ciudadanos es bien elevado, y por lo tanto las familias tienen una base cultural bastante rica, y por lo tanto los estudiantes también son modelos privilegiados comparados a nuestra realidad de educación pública. Una de las cosas bien importantes que María Montessori nos señaló, y siempre se ha dicho, y me imagino que en cualquier modelo educativo se ha definido, es que es imposible desarrollar un modelo educativo distinto si la familia no está comprometida con el modelo, si la familia no cree en el modelo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros es un gran desafío si el alumno no cree en el modelo porque su familia no cree, y está ahí porque fracasó en los modelos tradicionales, simplemente. Bueno, voy a referirme, no sé si estoy hablando demasiado rápido. Voy a referirme ahora a mi experiencia con el Colegio Montessori Millantú de Villa Alemana, ¿ya? El Colegio Montessori Millantú tiene 4 años, ¿ya? La educación media, por lo tanto, la empezamos en el 2009. Yo soy profesor jefe justamente de este cuarto medio de 2012, que es nuestra primera generación de cuarto medio esencialmente, ¿ya? Las otras anteriores fueron porque nosotros empezamos el 2009 con un tercero medio, entonces por lo tanto ya llevaríamos 2 cuartos medios, pero que fueron muy artesanales, ¿ya? Esta sería la primera generación que pasó primero, segundo, tercero y cuarto medio, ¿ya? Y es un gran desafío, primero porque como la naturaleza de los colegios particulares pagados necesita de alumnos y matrícula para sustentarse,
En esta primera etapa hemos tenido que recibir, ¿ya?, a alumnos de otras realidades educativas que a lo mejor tienen un nivel socioeconómico similar. Para aquellos que no conocen, en la ciudad de Villa Alemana hay un par de colegios particulares allá. El colegio de Champagnat, que es un colegio católico, ¿no es cierto?, pertenece a los maristas, que es también particular pagado. La escuela italiana, que también es particular pagado, y el colegio internado alemán de Villa Alemana. Son los colegios particulares pagados que ahí se encuentran. Y obviamente el Montessori Villantur. Entonces, ¿qué pasó? En primero medio teníamos la mayoría de alumnos que provenían desde primero básico, incluso de prebásica, ¿ya?, que vienen con la formación Montessori. Pero en segundo, tercero y cuarto medio se fueron integrando alumnos que fracasaban ya en las educaciones tradicionales que estas otras instituciones daban. Y llegaban a nuestro colegio buscando un colegio distinto, un colegio más fácil, un colegio en los cuales ellos, a lo mejor, los papás pensaban que tendrían una oportunidad. Y ahí es donde se da el primer conflicto para la educación media del modelo Montessori. ¿Cuál es? El tema de la autonomía, ¿ya? Durante toda la educación preescolar y la educación básica, el modelo Montessori trabaja el tema de la autonomía. ¿Y cómo se define la autonomía? La autonomía se define esencialmente como la capacidad del alumno de interesarse por el conocimiento, ¿ya?, que hace la institución, el profesor, en este caso el guía, le da las herramientas para poder adquirir ese conocimiento, y que a partir de ahí el alumno adquiera conocimientos que sirvan para la vida, porque el modelo Montessori esencialmente es educación para la vida, o así lo es. Y por lo tanto, un alumno que logra la autonomía, también logra la autonomía en la vida fuera de la institución, de esta burbuja que es un colegio. Por lo tanto, se imaginarán ustedes que los alumnos que se integraban a la educación media, en segundo medio, en tercero, cuarto, no tenían ninguna de estas características y veían estos espacios de libertad, ¿no es cierto?, que requiere la autonomía, como espacios de descuido, como espacios de libertinaje, un poco entre comillas, y por lo tanto se desparramaban, por decirlo de una manera pura. Esto significó, por lo tanto, para nosotros generar características en la disciplina, revisar entre los profesores cómo estábamos haciendo la disciplina para que los alumnos generaran la autonomía. Y como Colegio Montessori Villantur definimos que la autonomía iba a ser el objetivo que teníamos que lograr cuando el alumno estuviera saliendo de cuarto medio. Porque si vamos a estar recibiendo alumnos entre primero y segundo medio, lo más probable es que no la logren durante todos estos años. Y por lo tanto, hay que trabajar fuertemente la disciplina, cosa de que en cuarto medio los alumnos salieran a la vida con una autonomía. Pero obviamente, no una disciplina desde el castigo, no una disciplina desde la autoridad simplemente, sino que una disciplina desde las consecuencias. ¿Y cómo es eso? Bueno, en el modelo Montessori se entiende la disciplina como la coherencia de los actos. Es decir, que si yo cometo una falta, no debe haber un castigo, sino que un entendimiento, un razonamiento de la falta por parte del alumno, y por lo tanto, tengo una consecuencia a propósito de ese acto. Y en ese contexto donde los profesores necesitábamos ponernos de acuerdo, tener claro cuáles deben ser las consecuencias, y que esas consecuencias sean coherentes. Porque lejos de las etapas de desarrollo de los estudiantes, cuando más críticos son, obviamente son lo que ustedes van a encontrar, que es la adolescencia. Y la incoherencia de los adultos es lo que ellos generalmente más critican. Y más nos hacen de espejo, ¿no es cierto?, para ver en qué estamos siendo incoherentes y por lo tanto nuestras consecuencias pierden sentido totalmente. Entonces acá vemos otro elemento que también genera a veces flaqueza en el modelo Montessori, que es, creo yo, uno de los elementos esenciales para el éxito de este disciplinado educativo, los profesores. Cuando tenemos profesores que no están comprometidos con el modelo, cuando tenemos profesores que no tienen primero la actitud de conocer en qué consiste el modelo, ¿ya? Y por supuesto, cuando estos docentes no tienen una actitud que esté en coherencia con lo que este modelo tan desarrollado, como les dije ya, con un siglo de existencia, eso es muy difícil. Y se han dado esas situaciones en nuestra historia educativa, ¿ya?, en que nos hemos encontrado lamentablemente con profesores que no han entrado en coherencia con el modelo y por lo tanto hemos tenido nosotros procesos.
Y es clave, y se ha descubierto por supuesto que es clave que los profesores que trabajen para este modelo sean profesores que no solamente conozcan el modelo, sino que les dé un sentido a ese modelo, como prácticamente una forma de vida, una forma de entender la educación, y tiene que estar en coherencia con eso. Nosotros esencialmente también creemos que cualquier estudiante, por lo tanto, puede estar con nosotros, ¿ya? No creemos en la designación de los alumnos, ¿ya? Y muchos modelos Montessori en Santiago, la experiencia que nosotros conocemos, a veces han tomado ese camino. Es decir, no aceptar alumnos en medio. Como tienen una gran matrícula básica, se pueden dar ese lujo y no aceptar más alumnos en medio. Sin embargo, el camino que nosotros hemos seguido ha sido otro: aceptar estos alumnos, pero ir siendo coherentes con la disciplina y por lo tanto preocuparnos mucho de los profesores que trabajan para nosotros, porque es vital. En lo práctico, esto ha resultado, pero estamos en un proceso. Tenemos 4 años, insisto, hasta nuestra primera generación. Fue una generación de alumnos muy activos, bien bulliciosos, ¿ya? Y por lo tanto, el camino que debemos tomar ahora es lo que nosotros hablamos de la normalización del alumno, ¿ya? Cuando nos referimos al concepto de normalización, nos referimos a un concepto en el cual pretendemos que los alumnos adapten ciertas conductas que permiten un ambiente de aprendizaje, y que María Montessori fue súper severa en eso. Esencialmente tiene que ver con el silencio, muy importante, el silencio durante el trabajo de los alumnos, ¿ya? Y la posibilidad del estudiante de poder elegir dentro de un escenario en qué quiere estudiar y qué conocimiento quiere adquirir, ¿ya? Y por lo tanto, ese ambiente de trabajo que tiene que ser preparado y al mismo tiempo un ambiente de silencio es muy difícil de lograrlo. Entonces ahora estamos en una etapa en la cual hacemos sobre todo hincapié en los primeros años de educación media de tener ese ambiente de silencio. Lo básico, pero vital, ¿ya? Las clases, ¿cómo comienzan? Nos sentamos en la línea, ¿ya? Es una alfombra donde todos los alumnos se sientan alrededor. Nuestros cursos promedios son entre 20 y 23 alumnos. El profesor en esa línea hace una reflexión sobre distintas cosas. Puede ser sobre una noticia, puede hablar sobre lo que va a desarrollar en la clase en ese momento, en esa jornada. El profesor puede también mostrar alguna cosa. Es un momento en el cual se hace una reflexión, ¿ya? Generalmente los profesores de especialidad hacemos una presentación de lo que vamos a trabajar en ese día, en ese horario. Después los alumnos vuelven a su puesto, ¿no es cierto? Suele hacerse una explicación de los contenidos, que no debe durar más allá de 15 minutos, 20 minutos. Y se permite que los alumnos comiencen a investigar, a trabajar, siendo guiados por el profesor. Esto puede ser a través de guía, una multiplicidad de formas de trabajo, dependiendo, por supuesto, del año. Y los últimos 15 minutos del final de la clase se vuelve a hacer esta línea, donde el profesor invita a la reflexión de cómo estuvo el trabajo de otro, ¿ya? Más allá de la metacognición que podríamos ver evidentemente en este tipo de actividades, también se pretende que el estudiante de alguna manera haga una reflexión abstracta de lo que se desarrolló en clase, ¿no? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pareció? ¿Se le entretuvo? ¿Sugerencias? Al principio, el primero medio, cuando los alumnos recién llegan, es bastante difícil, pero ya en el segundo medio adquieren la confianza para hacerlo. Entre paréntesis señalo que los alumnos nos llaman de profesor, nos llaman de nuestro nombre de Andrés, en mi caso, ¿ya? Y eso también tiene un sentido que tiene que ver con la horizontalidad entre profesor y alumno, ¿ya? El profesor no es el maestro que entrega conocimiento, sino es un guía, alguien que te acompaña en este proceso de aprender. Por último, puedo señalar que un aspecto bien interesante de la educación Montessori, y que creo que es bien rica en eso, como dije en un momento, permite que cada alumno tenga una evaluación diferenciada, entendiendo que la evaluación debe estar integrada, por supuesto, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo que en el discurso siempre aparece en todos los textos de educación, que nosotros leemos constantemente y que en la universidad, por supuesto, obviamente yo leí muchas veces. Pero este es el primer modelo que yo he trabajado en este modelo, el primer modelo donde lo puedo hacer y donde existen los espacios
metodológicamente preparados para poder hacerlo. Existe una técnica, podríamos decir, científica si se quiere, ¿ya? Hay una ciencia de la educación donde se pueden aplicar los ideales del constructivismo, ¿ya? Que tantas veces nosotros leemos y que pierde sentido al enfrentarnos a una realidad bien compleja en la educación pública, podríamos decir. Me parece que el desafío futuro está en cómo lograr que estos elementos, ¿no es cierto?, de esta educación de élite se traspase a la educación pública. Inmediatamente, cuando vi el documental de la educación prohibida, me surgió la inquietud de que al final lo que los estudiantes, ¿no es cierto?, la revolución pingüina se exige es equiparar, ¿no es cierto?, la educación a los niveles de la educación privada, mejor, ¿ya? Alcanzar esos mismos niveles, pero todo dentro de la educación tradicional. Más allá, a lo mejor, que pedir una educación de calidad, más allá que pedir una educación de calidad, hay poca reflexión, me parece, qué es educación de calidad y cómo hacer una educación de calidad. Porque me parece que la demanda estudiantil al final se quiere tener lo que los otros tienen y que parece ser muy efectivo, con altos puntajes CINCE, con un buen desempeño en la PSU. Pero eso realmente es una educación de calidad. Entonces, a lo mejor en ese mismo proceso de demanda falta hacer una reflexión con respecto a eso. Y ojo con lo que se está pidiendo, porque a lo mejor lo que se está pidiendo no es lo mejor. Eso no sé si tienen más consulta, obviamente de consulta. A mí me gustaría hacer un par de reflexiones a partir de la exposición que me hizo Andrés. Por favor. Partir por un punto que me parece súper importante que tratamos en la sesión anterior, que era sobre el rol que tiene la familia en la educación de los estudiantes. Y de lo que comentaste sobre este desarrollo del conocimiento inconsciente que se genera en la infancia. Es algo como súper importante que a la larga se va reflejando en el futuro, en las deficiencias que tiene uno como persona, esas como inseguridades que se traspasaron en ese tiempo uno sin saber. ¿Cómo lo hacen dentro del colegio para integrar a la familia dentro de su proyecto educativo? ¿O cuál es el rol que debería jugarse como...? Bueno, nosotros en el colegio ya en Viento, principalmente integramos la familia con lo clásico que se podría hacer, que son los talleres de padre, ¿verdad? Y por otro lado, con integrar al apoderado en las actividades que hacen los colegios, que se hagan parte, ¿ya? Que ellos no solamente conozcan que se les está enseñando su hijo, sino que ellos pueden hacerse parte del proceso. Por ejemplo, en historia nosotros, en lenguaje, en música, historia, lenguaje, música y arte, tenemos un proyecto que se llama Lira Popular. Ya desde el año 2010 en adelante la hemos desarrollado. Lira Popular. ¿Ya? La lira popular es una expresión artística, ¿no es cierto?, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ya? La cultura popular, en la cual a través de silografías y décimas, los cantores populares reflexionaban sobre la realidad de la época. Estas expresiones de lira popular se han desarrollado en varios países, pero en Chile tienen esta forma de la llamada lira popular, que es un texto, ¿no es cierto? Es un texto donde arriba hay una silografía. Las silografías son impresiones en madera que después son pegadas en así una especie de timbre, ¿ya? Y abajo décimas, ¿ya? Que son como las pañas. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacen los estudiantes? Los estudiantes hacen una investigación histórica del contexto, ¿ya?, de un tema. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con el Museo de los Perales en Quilpué, con la cultura rural, ¿ya? Entonces, desde la historia, nosotros recogemos la tradición oral de lo rural, ¿correcto?, haciendo una investigación, entrevistas, investigación, mitología, todo eso, ¿ya? Y producimos ensayos históricos. Estamos hablando de alumnos de tercero medio, de los diferenciales. Luego, esa información que es traspasada a través de ensayos a sus compañeros, ¿ya?, ellos lo usan de inspiración para construir décimas, ¿ya?, que son estas rimas, ¿no es cierto?, 10 rimas, ¿no es cierto?, una construcción. Y luego los estudiantes, ¿no es cierto?, cantan estas décimas o se las traspasan a sus compañeros que estudian arte, los cuales
inspirados en la creación de las décimas, construyen la silografía, que es tallado en madera, que después se le pasa una tinta a ese tallado, y ese tallado se imprime en el papel. Entonces queda, en la parte de arriba queda la silografía y abajo las décimas, y eso después se expone, ¿no? Estamos trabajando ahora con la municipalidad, con la escuela de los perales, y antes lo hicimos con los lavaderos de oro en Marga Marga, por ejemplo, trabajamos. Y también el año pasado, eso fue el primer año, el año pasado trabajamos con la Feria Río, ¿ya? Recogiendo un poco tanto la historia local como las tradiciones. El estudiante nunca había aprendido más historia, en mi caso, que haciendo esta actividad, que para muchos profes, incluso del modelo, oye, que están perdiendo tiempo, y están enseñando mucho, no están trabajando. Y al final, los niños, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de los lavaderos de oro, aprendieron mucho más de Colonia que lo que habíamos trabajado en la sala. Siendo que en la sala no suelo hacer una clase muy expositiva, ellos suelen investigar, pero les fue mucho más interesante ir a Marga Marga, ver, no sé, entender cómo se lavaba el oro, meter las patas al agua también, sentir lo que sentían los pipuches obligados por los españoles a extraer. Entonces, fue más que significativo. Ahora, ¿cómo la familia entra en esto? Porque la familia nos acompaña en todo el proceso, hacen parte, ¿ya? Se hacen el tiempo, les pedimos que se hagan el tiempo, ¿ya? En las etapas de este proceso. Así que, de alguna manera, trabajamos bien significativamente, se da este conocimiento intuitivo un poco que tú decías, que los niños piensan que están jugando, que están pasándola bien, que salieron de excursión, pero al final se dan cuenta que aprendieron mucho de historia, que fueron capaces de crear poesía, que fueron capaces de hacer arte, pasándola bien. Porque quizá esa oportunidad que tienen los padres como de acompañar a los niños, sí es difícil, porque como las condiciones materiales que tienen a veces los papás de, por ejemplo, estar trabajando todo el día y a veces que incluso que a veces no los ven. No. Como que los ven en la noche un rato como está y ya... Bueno, nuestra realidad es mucho de eso, porque generalmente si podía clasificar nuestro tipo de papás son papás que trabajan a ambos, ¿cierto? Trabajan mucho, pero les pedimos que cuando un padre, y esto es bien importante, cuando un padre busca un modelo distinto, él también, o sea, cuando llega a un colegio distinto, él también busca un modelo distinto. Y por lo tanto, si vas a llegar a un modelo distinto, por lo tanto suele ser también una persona que no está adecuada a lo tradicional. Y en ese contexto no siempre es tan difícil. Son muchos de ellos, no todos, muchos de ellos padres que están dispuestos a hacerse parte de la educación porque están interesados en la educación. Porque si tú llevas a tu hijo a un modelo Montessori y no estás interesado en la educación, no lo vas a llevar a Montessori. Porque en el Montessori nos sacamos altos puntajes, pero eso por lo menos hasta ahora. En el Simpson nos va excelente en un cuarto básico, pero ya en octavo no es tan bueno, y ya en media, bueno, ahora la experiencia nos va a decir cómo no va a ir en esta presión. Pero no es nuestro enfoque. Nosotros no preparamos un P1, hacemos un Simpson. Porque en general además pensamos que las pruebas estandarizadas nos reconocen algo que para nosotros es vital, que es las características individuales de cada persona. Entonces, si yo como padre quiero que mi hijo quede en medicina y no conozco el modelo Montessori, difícilmente lo llevaría. Entonces son padres que realmente están interesados en educación, en investigado algo. No todos, por supuesto, pero tienen ciertas características. La otra pregunta era referido al concepto de que citaste de que los chiquillos como confundían la libertad con libertad. Ah, sí. Porque, y también relacionado con lo de autonomía, porque yo me imagino que en la capacidad en que uno se puede conectar con lo social, con su grupo, ¿no es cierto? Más posibilidades tiene de ser libre y de realizar más cosas, porque a veces la gente piensa que siendo completamente cerrado tiene más posibilidades y no, porque si uno tuviese una libertad siempre completa, así como absoluta, uno estaría aislado del mundo. Entonces, claro, no sé cómo acompañan esas dos cosas, como para que no se confundan, porque a veces es bien difícil que... Bueno, como mira, libertad, libertinaje, me acuerdo inmediatamente si mi papá retándome, porque ese concepto de libertinaje es como rebelde de la anarquía. Pero en realidad, disculpen el concepto, pero lo que yo quería decir es un mal uso de la libertad, ¿ya? Y por lo tanto es cuando se pasa a llevar al otro. A eso nosotros entendemos como mal uso de la libertad, cuando está pasado a llevar el otro en su espacio de libertad. Lo que es obvio, es evidente y no es ninguna novedad.
Por lo tanto, en los espacios educativos, libertinaje para nosotros sería, por ejemplo, mucho ruido en la sala, no permitir, por tanto, un ambiente de trabajo adecuado. Espacios de libertinaje para nosotros son, por ejemplo, que cuando estos alumnos quedan solos, destruyen el material, por ejemplo, que está en torno a ellos. Porque yo, por ejemplo, soy bien distraído y muchas veces, no vean esto, se me olvida el libro de clases en la sala. Y yo vuelvo y ahí estaba igual. O un alumno incluso me lo va a dejar. Nadie me lo destruye, nadie me lo tira, porque como ellos están acostumbrados a estos espacios de libertad, por lo tanto, es un espacio de confianza. Y lo valoran. Sin embargo, los alumnos que vienen de modelos que la estructura es externa, y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando no están solos y no está esa estructura externa, hacen bastantes barbaridades. Se dan estas situaciones en las cuales se echan conflictos, ¿cierto? Y por lo tanto, esta normalización que hablé se hace necesaria a través de una disciplina bien severa con respecto al ambiente de trabajo. Y por lo tanto, una disciplina que no se entienda así como autoritarismo, una disciplina que no se entienda como castigo, sino como coherente. Que el alumno logre entender que está perjudicando el espacio de trabajo del mismo y los adolescentes entienden súper bien. Porque cuando hay coherencia, funciona. Ahora, por supuesto que somos seres humanos, hemos equivocado, a veces hemos sido incoherentes, a veces hemos sido autoritarios, pero no es algo que nos hace ruido por lo menos. No es algo que consideramos bien importante. No sé si respondo. Igual, cuando nosotros fuimos con Lucas, aún como la experiencia de ahí fue como igual, como bien fuerte para nosotros, porque para una experiencia, por lo menos la mía y la que tenía el compañero, veníamos como una educación así como súper autoritaria. Entonces, para nosotros se veía como un paraíso, y parte que más encima como que está al final de la calle, así como súper perdida, como si estaba el Edén en Villa Alemana. El Edén educativo fue como bien. Sí, un lugar bien rico estar además. Tenemos esa suerte. Tenemos un lugar de arte, mucha vegetación. Sí. Mi primera pregunta sobre el significado del nombre. Sí. Y después de la respuesta que se puede dar. Ya. Bueno, el Mapudungun significa sol de oro, pero en realidad el nombre del caballo que ahí está. Explico. Resulta que este colegio, bueno, los dueños del colegio son dueños del Montessori Yerpun, que se encuentra en el centro de Quilpué, en el Eutero Ramírez, bastantes empresas. Y ahí es donde está la educación básica. Y este era, entre comillas, como le llamaban la parcela, donde los niños iban a hacer educación física ya. Y cuando se planteó la necesidad, el interés de hacer una educación media, se decidió hacerla en ese lugar, que estaba botado, que era un lugar donde se procesaban pollo o algo así. Y hay un caballo ahí que se llamaba Miedentú, que uno de los cuidadores del lugar le puso con nombre Miedentú, que era un nombre que sonaba bonito y tenía un significado bonito, pero fue bonito. Y por lo tanto, claro, cuando se decidió formar la media se tomó el nombre del caballo. Y además un nombre Mapudungun, que también el otro Yerpun, y el otro, bueno, la base, el quinto se llama Colibrí, y tenía coherencia. Ahí es otro elemento que nosotros como Montessori intentamos un poco de acercarnos más a la cultura mapuche. En Villa Alemana existe una agrupación bien fuerte, bien interesante de mapuche, ¿cierto? Nos hemos acercado un par de veces, pero no lo que quisieron. ¿Y lo otro, me habías dicho? No, justamente eso era, sí. Que la mayoría de los colegios particulares con sistemas o modelos educativos que presentan una alternativa, desde mi punto de vista, tienden a cosificar la cultura mapuche, sí, y la cultura propiamente étnica. Y además se genera un contraste cultural, sociocultural, súper evidente entre, de alguna manera, en esta educación de mercado, el nicho de mercado al que va dirigido la educación del colegio y la realidad de los pueblos mapuches. O sea, igual se entiende de que es necesaria de alguna manera los aportes de los padres de los estudiantes para desarrollar de manera eficiente el modelo Montessori. Pero siento generalmente que hay una suerte de cosificación del indigenismo, y igual me choca harto eso. Eso es lo primero. Lo segundo es de que, si bien el modelo educativo presenta bastantes ventajas en cuanto al desarrollo individual del educando,
no sale de la lógica de el dualismo educación-escolarización. No rompe con esa lógica y creo que, o sea, se suponía que iba a venir otra exponente, que era del autogestionado la barra, donde ellos salieron en la toma de esa lógica, de que educarse era ir al colegio. La eficacia, a lo mejor el contenido, como tú decías, lamentablemente adscrita al currículum estatal, se presta con funcionalismo en relación a un interés ideológico que está presente en el currículum de la educación chilena, de la educación de todos los países. Entiendo yo el currículum como una selección ideológica de contenido para formar determinado tipo de ciudadanos. Por lo tanto, bajo esa lógica, los colegios que logren mayor eficiencia, ya sea resultadista o en formación de valores individualismo, le hacen la pega de alguna manera a la cooptación estatal, sacando o personas valóricamente acordes con la sociedad, ya desarrollando, no sé, el espíritu cívico, como se entiende en la democracia chilena, o sacando buenos resultados y buenos trabajadores, o malos resultados y buenos trabajadores. Entonces, me gustaría conocer tu reflexión en cuanto a eso, al funcionalismo que podría prestar el modelo educativo con una intencionalidad estatal que creo que no apunta a lo que Montessori alguna vez podría haber querido. Sí, mira, es muy interesante. Para abarcar primero el tema del currículum, nosotros estamos en un proceso de definir un currículum propio, que dentro de los colegios particulares pagados podemos hacer eso. Tenemos un tiempo, sí, para hacerlo, de funcionamiento, ¿ya? Y ahora estamos en ese proceso, en el cual vamos a poder modificar el currículum para, por ejemplo, dejar de aplicar la jornada escolar completa, que su diseño bien hace muy difícil la implementación de un modelo como este. Ahora, hay dos factores que quiero que por favor tengas en contexto. El primero es que para educación media el modelo Montessori nunca fue construido, y nosotros estamos en un proceso tanto metodológico como intuitivo para construir esta educación media, en el cual estamos revisando constantemente nuestras prácticas, porque no inspirados en la idea de, por supuesto, destruir currículum para volver a construirlo necesariamente, pero sí inspirados en la idea de que los conocimientos, los valores que quieren las personas estén adecuados a sus formas de ser, ¿entiendes? A los rasgos de su personalidad, a las potencialidades de cada alumno. Y obviamente el currículum actual dificulta eso. Eso para mí no tiene duda. Este tema de la escolarización y la formar funcionalidad de algo, ¿no es cierto? Todo este tema de la, por ejemplo, educación basada en las competencias, que tiene una mirada muy, podríamos decirlo, organizacional. Nosotros la miramos desde una perspectiva, como Colegio Montessori y tú, por supuesto, en la cual nuestro ideal es formar alumnos que tengan las herramientas para desarrollarse de acuerdo a su potencialidad y en sus características, y no formar necesariamente ingenieros para que sean exitosos o alumnos de excelencia para que tengan altos puntajes de admisión. Insisto, nosotros no tenemos políticas con respecto a las pruebas estandarizadas. Nosotros entendemos que igual deberíamos no salir mal, porque ya por estadística, al tener alumnos que pertenecen a estratos medios altos, suelen sacar por sí mismos un solo puntaje. Es poco lo que aporta generalmente el currículum en cuanto a conocimiento, parece, y entendiendo eso, por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es dar herramientas, no solo cognitivas, sino de carácter social, emotivo, que le permitan al alumno tener autonomía y tener las facultades como para desarrollarse en su vida. Ahora, sí, entiendo que se logra poco, igual caemos en la escolarización, de que los alumnos usan uniformes, el buzo, tienen que dar evaluaciones, se caen en el tema del conocimiento, hay un discurso político implícito, por supuesto, ¿ya?
Sin embargo, entendiendo lo que somos Montessori como una educación cósmica, por lo tanto ecológica, por ejemplo, en su esencia, entra en contradicción con el modelo actual económico y político, para empezar. Los alumnos comienzan a comprender de eso y ya en medio se encuentran con que el discurso del colegio entra en conflicto, por ejemplo, con el modelo económico que tenemos en Chile, cómo se trata la extracción de recursos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es bien interesante el diálogo y los espacios de conversación que se dan en este modelo. ¿Ya? Claramente, el modelo Montessori me parece, como todos los modelos, tiene un discurso político, ¿ya? Y tiene una ideología detrás. María Montessori vivió en el exilio por mucho tiempo en la India, porque durante la Italia de Mussolini, por supuesto, su modelo fue prohibido. Y ahí fue que durante la Segunda Guerra Mundial ella fue sorprendida en la India. Y en la India ella desarrolló más esto de la educación cósmica, mezclándolo con elementos místicos. A lo que voy yo, por lo tanto, que la inspiración del modelo Montessori es una inspiración de libertad, es una inspiración de respeto, entendiendo al ser humano como algo muy importante, pero como parte de un todo. Y en ese proceso estamos trabajando. ¿Cómo lograr eso de llevarlo a la práctica? Es el desafío que tenemos. No sé si... Sí, disculpe. Mira, no sé, yo entro en contradicción con varias cosas, pero sin objetarla, si no estoy de acuerdo, pero entro en contradicción porque ¿por qué digo yo que entro en contradicción? Porque el Chile educativo que tenemos durante siglos, ¿no es cierto?, o parte del siglo, ¿no es cierto?, es puramente educar para, o instruir para mano de obra barata, a excepción, ¿no es cierto?, de los colegios pagados, que son de la élite, ¿no es cierto?, política y cultural de esta sociedad. Por lo tanto, todas las otras escuelas o colegios van en función de educar, ¿no es cierto?, mano barata, incluir mano barata para el trabajo, el trabajo normal del operario, del obrero, ¿no es cierto?, y eso se ha venido generando de siglos. La alternativa que tú presentas me parece bastante buena con respecto a que humaniza o es humanizadora de las personas que ustedes le están enseñando. Pero, ¿no es cierto?, dentro del mismo sistema social, ¿no es cierto?, que hay a nivel general. Lo otro, que la educación, ¿no es cierto?, si se quiere decir de casco alto, la educación pagada, ¿no es cierto?, siempre va a tener una ventaja en relación, ¿no es cierto?, a la educación pública o subvencionada, ¿no es cierto?, que pagáis por razones económicas, pero no por razones culturales ni por razones sociales, sino que por razones económicas la diferencia se hace totalmente amplia. Y aquí entra la contradicción. Nosotros estamos hablando en función de los alumnos, ¿no es cierto?, a quienes nosotros los tenemos que enseñar. Y nosotros no nos preocupamos de cómo nosotros nos preparamos para educar a los niños. A nosotros la universidad nos está entregando una forma también de influir para que seamos la corrediza, ¿no es cierto?, de lo que la sociedad elige, el sistema, quiere, ¿no es cierto?, para abajo. A ustedes, yo ya no estoy en la universidad, pero en la universidad se le entrega una malla curricular que es casi estandarizada. Y por lo tanto eso ustedes tienen que instruirlo, ¿no es cierto?, y entregárselo al alumno allá abajo, ¿no es cierto?, cuando lleguen a ser profesores. Entonces la primera pregunta mía, no sé si para usted o para la niña o para usted, si que ¿usted ha cuestionado alguna vez, ¿no es cierto?, esta malla curricular que se entrega a nivel de universidad con respecto a la pedagogía? La primera pregunta. Y aquí una pregunta más directa, no es tan directa, pero
Cuando ustedes tomaron este proceso que llaman de educación de Montessori, porque ustedes vienen de la Universidad Normal, ¿no es cierto? Ustedes entraron a un taller de perfeccionamiento para enriquecer si tú nos puedes contar un poco de esta experiencia. ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros, ¿por qué lo pregunto? Porque nosotros cuando empezamos a ser dirigentes sociales, cuando jóvenes, también nos gustó mucho lo que fue la educación. Y nosotros optamos por lo que fue la educación popular que reivindicaba mucho Paulo Freire, la Marta Haneke, ¿no es cierto? Una educación para la libertad. Que teníamos que entrar, ¿no es cierto?, en preguntarle a los jóvenes desde su problemática a poder hacer, ¿no es cierto?, en una forma dialéctica, ¿no?, de educar educando. Yo educo, pero él también me educa a mí, ¿no es cierto?, porque estamos viendo y perfeccionando la realidad para educarnos para la libertad. Poco nosotros entendimos en aquellos tiempos, estoy hablando de años 68, ¿no es cierto?, lo que es la educación popular, de aquello, que nosotros la hemos ido perfeccionando o ido mejorando en estos últimos tiempos por las necesidades de contradicción que hay entre lo que hay hoy día como educación y lo que había como educación antiguamente. Porque yo entiendo que más que formar alumnos, hay que formar personas. Más que formar, ¿no es cierto?, para que sea mano de obra barata, yo creo que hay que formar al alumno para que sepa capaz de luchar por su dignidad. Es decir, que el hombre sea, el niño, cuando salga del colegio, sea capaz de pararse por sí mismo y pueda decir, yo camino por este lado. Entonces hay un montón de contradicción, primero el sistema en que estamos y segundo, qué es lo que nosotros queremos construir. Yo hoy día le comentaba al profe en delante, yo por casualidad me encontré con el libro de la pedagogía del oprimido. Y yo creo que de ahí los profesores actuales deberían sacar mucha experiencia para metodológicamente poder entregárselo a los alumnos en contradicción con el sistema neoliberal. Y eso es un poco lo que yo quería decir. Bueno, con respecto a la pregunta del perfeccionamiento, bueno, puedo empezar por las otras preguntas también que hiciste, la directa, la de Copa de España. Primero, con respecto al tema de las ventajas que existen en torno a esta educación pública versus lo que son pagadas, bueno, lo dije en la explicación, es una educación privilegiada, el contexto, el nivel sociocultural de los alumnos, da ciertas ventajas y que es una realidad. Tener 2 profesores por aula, por ejemplo, educación básica, tener salas con esas características de material, no necesariamente es un imposible, pero hay que querer hacerlo. O sea, los niveles de inversión que ha hecho el Estado en educación han sido bien importantes en los últimos años. Nos encontramos con todos los alumnos en un notebook, en la pública me refiero, datas en todas las salas, desarrollo inteligente, pero como no tiene un sentido pedagógico su utilización, se pierden y es un gasto hasta innecesario. A lo mejor repensar esa inversión posibilitaría, no necesariamente un modelo como este, pero modelo que se aproveche mucho mejor la inversión en cuanto a infraestructura. Sin embargo, el tema de las familias es bien importante también, ¿ya? El compromiso que tiene la familia con respecto a la educación es un elemento esencial y por lo tanto la reforma a la educación debe considerar a la familia con respecto a que la integre en conocer y aprender en qué consiste la metodología, el método de enseñanza de sus hijos. Realmente los padres son súper ausentes con respecto a eso, van a la escuela nomás y muchos de ellos seguro piensan que les están enseñando igual como les enseñaron a ellos. Entonces sería muy interesante que parte de los cambios en educación integren a los padres realmente en este proceso. Segundo, con respecto a la formación inicial de los estudiantes, ¿no es cierto?, los estudiantes pregrados, los profesores recién titulados, claramente se ha evidenciado desde tiempo que hay bastantes problemas. Nosotros, obviamente, como también le dije en la exposición, pasamos, ¿no es cierto?, por Paulo Freire, yo lo leí en la universidad, así como muchos otros teóricos. Sin embargo, es muy difícil aplicar esa idea en el modelo público, ¿no es cierto?, el modelo que tiene, como tú bien decías,
un objetivo claro, el formar también, como usted dice, un tipo específico de estudiantes, una escolarización que tiene un objetivo claro, y donde por supuesto el constructivismo ya sobra y también sobra Paulo Freire, por supuesto. Y por lo tanto, claramente estos modelos para mí son súper coherentes porque dan los espacios concretos y reales para lograr eso, desde mi punto de vista. Y por supuesto, esto requiere, como les dije, es esencial para el modelo Montessori y los profesores. Y por lo tanto, que los profesores conozcan, como base que conozcan cómo se trabaja el modelo y luego, obviamente, ellos vean si les interesa o no trabajar un modelo que requiere un compromiso ideológico, por supuesto. Yo personalmente estoy actualmente haciendo un diplomado en educación Montessori para educación media, ¿ya? Impartido por un centro de educación Montessori que se encuentra en Santiago, pero lo tomamos los profesores del colegio, financiado por el colegio. Y además, generalmente estamos participando de charlas y seminarios de educación no Montessori, pero que sí nos hacen mucho sentido, como por ejemplo las charlas bien interesantes que hace bueno, se me olvidó esta señora neuropsiquiatra que tiene varios libros. ¿La Cordero? No, ¿Cómo se llama? Ay, la otra. no voy a recordar. Bueno, es una neuropsiquiatra que... ¿Me queda amiga de Coco Legrand? Claro. No, discúlpenme, ahora tengo un lapsus, pero voy a recordar el nombre de ella. Mi señora me va a matar, que es psicóloga. Neuropsiquiatra es una neuropsiquiatra, ¿no es cierto?, que tiene muchos estudios con respecto a la evaluación diferencial y el déficit atencional. Ha hecho mucho trabajo con respecto a eso y por tanto nosotros hemos participado de eso porque creemos en la evaluación diferencial como no una evaluación que tiene que ser para un alumno con necesidades educativas especiales, sino que obviamente para todos los alumnos, lo que se entiende. Y en general participamos en formación en educación que tenga que ver con, como usted muy bien dice, considerar al estudiante como un ser humano y desarrollar esa potencialidad. La contradicción que surge, por lo tanto, no tiene que ver con el modelo, sino que tiene que ver, por supuesto, con las políticas públicas de educación. Y como dije al principio, qué decisiones se toman, qué modelo educativo claro se pretende seguir. Y hasta ahora, me parece que el modelo funciona ideal para el sistema. Es eficiente. Si no fuera por los reclamos de los estudiantes, sería más eficiente aún. Y por lo tanto, me imagino que la clase política pocas ganas tiene de cambiar el modelo de educación pública. Así que quienes nos quejamos de alguna manera somos los que tenemos que hacer los cambios, porque desde la autoridad es imposible. Yo creo que igual la pregunta que hace don Alejandro es como súper... está súper bien planteada porque nosotros a veces pensamos que hacer educación o la educación gratuita, qué sé yo, la pensamos en función como de las necesidades del pueblo, pero a veces sin el pueblo. Porque nosotros discutimos acá, por ejemplo, lo que es educación, los modelos que discutió en este proyecto en general, pero lo que nos falta es estar ahí, estar en las necesidades, porque tal como decía Paulo Freire en la pedagogía del oprimido, la función que tienen los profesores es elegir las necesidades que tiene el pueblo y de ahí de direccionarlas de manera racional, de qué son los instrumentos que nosotros no les podemos dar. Lo que nosotros nos falta, hemos tenido discusiones dentro de la universidad, sí, pero no llegamos a donde está la educación, a donde está la gente, que es lo que necesita. Eso es lo que nos falta, encuentro. Nos falta como harto la llegada. Mira, como está, a mí me hizo recordar, yo me acuerdo que la Escuela Nacional Unificada, tenía, no voy a decir exactamente, sino que había cambios, ¿no es cierto? Pero tenía casi lo mismo que estaban pidiendo los estudiantes el año pasado. Casi lo mismo. La única diferencia que en aquellos tiempos venía desde la autoridad para abajo, para entregarse a los alumnos, y hoy día nace desde los alumnos para arriba. ¿Ah? Pero es la misma temática de lo que piden los estudiantes, y que yo no sé si en la universidad, para eso lo dije, que si los 4.000 estudiantes que están en la avenida Pedro Mol, ¿no es cierto?, marchando, que en uno de esos días de marcha
estos mismos 4.000 se dividieran así como los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Y 2 por 2 en casa a explicarle al poblador el estilo de educación que queremos, hubiese sido mucho más eficaz que una marcha donde están los 4.000. ¿Por qué? Porque los pobladores, lamentablemente, no tienen mucha educación, ¿no es cierto?, más allá de la instrucción que les entregan en el colegio. La primera. Lo segundo, se dejan llevar mucho por lo que dicen los medios de comunicación social, que son parte del poder dominante. Por lo tanto, le van a querer a ellos. Pues si uno va y le dice, mire, nosotros somos estudiantes, nosotros estamos peleando tal, por esto, otro, y usted es responsable de su hijo, que usted está, podría ser mucho más eficiente el trabajo sociopolítico ahí que salir a marchar. Y la última cosa, que con esa problemática, pues si ustedes se dieron cuenta, la Iglesia Católica hoy día, el año pasado, no dijo ni pío. Y en el tiempo de la Unidad Popular, cuando se planteó eso, la Iglesia Católica casi puso el grito en el cielo, tratando de decir que no, que era coartar la libertad, que aquí, que allá. Es decir, cuando le conviene, los Cristo actúan. Cuando no le conviene al poder, también actúan. Y yo creo que eso hay que tomarlo como ejemplo para poder seguir, ¿no es cierto?, en esta constante, permanente lucha de crear una educación alternativa que a la vez nos va a permitir crear, ¿no es cierto?, una alternativa del sistema. Es decir, porque todo tiene que ir entrelazado. Es decir, una buena educación dentro de este sistema neoliberal no es posible. Por lo tanto, hay que cambiar la constitución política del Estado, hay que cambiar las mallas curriculares de educación dentro de la universidad para que los nuevos alumnos universitarios estudien pedagogías más alternativas, etc. Entonces, toda una cadena que afortunadamente la dieron los pingüinos, continuaron ustedes, que a lo mejor también eran pingüinos cuando estuvieron ahí, ¿no es cierto? Y los viejos como nosotros ya hemos estado entregando aportes, pero desde afuera, ¿no? Eso. Yo quería decir, un poco relacionado con lo que ustedes hablan, de que justamente yo creo que el modelo Montessori saca toda la potencialidad del alumno. Pero creo de que también el hecho de que 20 alumnos solo posean este desarrollo hace que el resto de los alumnos de distintas instituciones no lo logren. Entonces, sería muy interesante que el modelo Montessori, aparte de plantearse la educación media, también sea capaz de sacar a relucir las potencialidades de todos aquellos que no hemos vivido esta experiencia. Y de que justamente acompañado de eso, en la universidad podamos también romper con esta lógica. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la malla curricular que tengo. Porque justamente, a lo mejor a partir de lo que Montessori plantea, que podamos adquirir un conocimiento y explotar todas las capacidades que justamente durante 12 años no tuvimos. ¿Puedo comentar? Claro, a nosotros nos hace todo el sentido. Porque voy a decir algo que es súper cliché, pero en realidad es una realidad. O sea, ahora, la redundancia, adquirir conocimiento hoy es muy fácil. Los alumnos fácilmente, si se quedan en sus casas, aprenderían hasta más que en la escuela. Me refiero pudiendo acceder por supuesto a internet, pudiendo acceder a la información. Entonces esa educación que entrega información ya no tiene sentido. Y por lo tanto, tiene mucho sentido desarrollar esas habilidades para la vida, y que Montessori un poco se enfrenta a eso. No necesariamente competencias, ¿ya?, pero sí las herramientas necesarias para, por ejemplo, como justamente te dijo, poder sobrevivir, poder vivir en este medio, ¿no es cierto?, pero hacer también las cosas distintas, pensar las cosas distintas, explicar las cosas distintas. Con respecto a lo que usted mismo señalaba, hasta donde yo sé, muchas de las demandas de los estudiantes, movimiento estudiantil, es por una educación de calidad, pero ahí un poco queda. Y por lo tanto, lo que yo estoy escuchando al final es, quiero ser formado funcionalmente bien. Y por lo tanto, me parece que ahí nos quedamos cortos.
con la demanda estudiantil. Ahí igual quiero tomar un poco la reflexión que han hecho todos, para señalar una pura cosa, que partimos, igual va a sonar súper contraproducente lo que voy a decir, porque estoy y en el foro la estamos haciendo donde estamos y está la gente que está, pero la construcción de un modelo educativo parte desde la cuna del poder y la tumba del saber, que son las universidades. Entonces, hay que romper un poco con esa lógica del intelectualoide iluminado que va a las polas a llevar el remedio casi del sistema. Hay que rescatar la esencia de esta abstracción teórica que es el pueblo, y hay que reconocernos de alguna manera como iguales. Hay que reconocer en las distintas intelectualidades que existen. Dejar de ver al intelectual solamente como alguien instruido y que tiene conocimiento académico. Un intelectual puede ser bien un pescador, como puede ser alguien que limpia los baños, alguien que trabaja en la casa. Entonces, hay que tomar de Montessori, creo que ese crecimiento individual que no te lleva necesariamente al exceso de diferencialismo, sino que a una heterogénea formación personal, a aprender a respetar a las demás personas, los conocimientos que tienen y aprender a reconocerlos. Aprender a reconocernos todos como, si lo queremos de esta manera, como intelectuales o todos como no intelectuales. No porque tengo un cartón pegado yo en mi pieza voy a valer más que alguien que... Entonces, la construcción de un nuevo modelo educativo creo que no se realizó y no se ha realizado nunca. Nunca hemos tenido la oportunidad, ni nos hemos dado solo la oportunidad de cuestionar el modelo educativo. Nos quedamos en la cosa chica, en la cosa economicista, en la pastillita para que se nos quite el dolor de cabeza. Y siento que deben hacer desde toda la sociedad una suerte de crítica y una alternativa con objetivos que van a ser muy difíciles de fijar. Unos van a querer que por la educación se llegue a ciertos sistemas, otros a otros. Entonces, creo que primero tenemos que realizar una crítica a los objetivos y a los principios del sistema educacional chileno y después ir a la cosa chica, que sería la educación gratuita, que sería la estatización, que a mí me parece bastante mala, si se llegara a hacer de la educación secundaria. Y eso, hay que llevar estos espacios de lucha y discusión a todos lados, sacarlos de la academia, sacarlos de los foros que hacemos y conversarlos con gente normal. O sea, no normal, sino que no tan mal como eso. No que esto se queda generalmente en la reflexión académica, o se queda en el papel y en las ponencias y nada más. ¿Puedo decir algo? Mira, nosotros con este proyecto que te decíamos de la Liga Popular en el trabajo nos pasó justamente eso. Una de las cosas que los alumnos entendieron fue que los conocimientos, dependiendo del contexto en que tú te desarrollas, son súper distintos. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la investigación de las tradiciones en la Feria del Villoto, bueno, se dieron cuenta que saber las tablas es súper importante, pero los otros conocimientos que tienen que ver con la personalidad, ¿no es cierto?, con la publicidad, las formas de publicidad que se hacen, etc., son cosas que se adquieren con la práctica, ¿no es cierto?, respetar la cultura, el lenguaje que se da, las formas de comunicación general. Más aún nos pasa ahora en el mundo rural, rural, ¿no es cierto?, donde los conocimientos que se necesitan para vivir en ese lugar son otros, totalmente distintos a lo que ellos adquieren en lo formal de la escuela. Y por lo tanto, el valor está en eso con respecto a...
Una cosita nomás, yo estoy de acuerdo con lo que dice el muchacho, pero hay una cosa que hay que tener claridad, ¿no es cierto?, cómo se plantea. Porque los intelectuales, culturalmente en la población, es la gente que se educa en la universidad. Tú vas a la población, y si tú vas con corbata y con un ternito, ¿ah? y decís soy de tal parte, la gente te va a decir de bien. Pero si vais y le decís, yo soy Juan Pérez, ¿no es cierto?, y estoy acá, ¿no es cierto?, yo vengo a darle una clase de esto, no te ven claro. ¿Por qué? Porque culturalmente los pobladores están formados con lo que yo decía anteriormente, por los medios de comunicación social. Entonces, ojo cuando uno dice eso, porque uno de repente dice, pucha, vamos a pegar la mica entonces. Ese es uno. Lo otro es que yo creo que es re importante que la educación sea a nivel pareja en todos los estratos sociales, para que no haya diferencias culturales ni diferencias sociales, por una parte, porque yo creo que hay la parte que yo quería decirte. Ay, se me fue. No te se me fue, no. ¿Puedo decir algo? Amanda Céspedes se llama la Ya. neuropsiquiatra. No era la amiga de Cucolino. No, No se me fue. Bien. Perdí. Mira, yo creo que es complicado hablar de educación, o sea, hacer un cambio educacional siguiendo con la institución. ¿Por qué? Me explico, porque la institución se creó para seguir reproduciendo de cualquier manera la ideología dominante o los valores dominantes. Entonces, en ese sentido, en realidad es como un cambio de mano nomás. Pues si uno va a hacer un cambio en la educación institucional, solo va a cambiar de mano y vamos a ir hacia otra dirección. ¿Por qué me explico? Porque, por ejemplo, ya los liceos napoleónicos era para seguir reproduciendo los intereses de la burguesía y cómo tenía que ser el ciudadano, ¿por qué? Entonces, en ese sentido, yo creo que así hacer un cambio institucional en la educación nos llevaría a otro lado y después haríamos resistencia desde ese lado y nos llevaría para otro lado y estaríamos así constantemente. Quizá la desinstitucionalización podría ser algo drástico, pero en verdad yo creo que es la única manera de no seguir reproduciendo alguna ideología imperante, yo creo. Pero es complicado porque en realidad Montessori a lo mejor quería hacer autónomo o alumno autónomo y en realidad estaba creando alumnos autómatas. Mira, si ponerte con eso, con respecto a tu pregunta, me parece que bien interesante. Yo considero que el ideal de la educación debiera ser que lleguemos a un momento en el cual seamos libres de elegir el modelo de educación que queremos, según nuestra filosofía de vida, según nuestras características. Y algunos sean a lo mejor funcionales a una forma y otros a otra, porque al final tú, de alguna manera, como tienes una carga ideológica, vas a ser siempre funcional a algo. Y en ese contexto, para que se llegue a eso, falta mucho, porque las personas que no tienen la capacidad de poder elegir el modelo, generalmente son las personas más vulnerables, de menos recursos, y están obligadas a esta educación, entre comillas, tan funcional y que criticamos todos y estamos de acuerdo con eso, no se da. Entonces, llegando a un contexto en el cual los padres manejan metodologías con respecto a cómo debe ser educado su hijo, llegar a un contexto, por lo tanto, en poder elegir, ¿ya? Y que sea a un costo, el mismo costo, todas las distintas opciones. Sería un modelo, una forma ideal. Pero tampoco yo considero que la forma de destruir la institucionalidad, ¿ya? Yo creo que lo que debe existir es, insisto, libertad de las personas de poder elegir, optar, ojalá al menor costo posible, ¿no es cierto?, realizarse si es necesario, de un modelo educativo que corresponda con tu formación, tu base ideológica.
Eso lo conversamos en la segunda sesión, que era sobre el... No, sí, sí sabe. No, sí. Bueno, no, Que era sobre el paso desde como la educación tradicional, así como el estilo prusiano, así como de transmisión ideológica, al paso al constructivismo. Porque la profesora que estaba en esa ocasión, que es profe acá de la Católica de psicología, nos dijo que, o sea, la crítica que ella hacía al constructivismo era que hacía pasar los conocimientos como, o sea, las maneras de conocer las hacía pasar como preobjetivas. En el sentido en que, por ejemplo, creaba como el supermercado del conocimiento, donde se ofrecían diferentes cosas, pero se ofrecían de manera objetiva. Como que los chiquillos, así como ya, ustedes pueden elegir esto, esto y esto, pero no les decían qué hay detrás de esa herramienta. Como que esa es la verdad. Claro, porque yo comparto contigo en el sentido de que los niños, o sea, los estudiantes pueden elegir qué es lo que, por ejemplo, quieren estudiar y qué sé yo. En el sentido en que, por ejemplo, a veces cátedras paralelas, ¿sí? Por ejemplo, que es lo que nosotros pedimos en la universidad. Pero que los profesores sean honestos en el sentido de qué es lo que quieren entregar. Porque, por un lado, obviamente que es mejor que se dé a elegir, ya, puede elegir esto, en contrario a que uno lo obliguen a estudiar algo. Pero también es negativo que a uno no le digan qué es lo que está detrás de eso, detrás de una lección. ¿Te puedo responder a eso? Bueno, con respecto al modelo Montessori, justamente evita eso, porque como el alumno es solo guiado y no se le pasa el conocimiento, o sea, no es que el alumno solo escoge que conocer y ya está todo armado, sino que el alumno va investigando, el alumno va siendo de alguna manera acompañado en ese proceso, pero él mismo va construyendo una verdad. Ahora, por supuesto, un buen profesor va a dar la mayor cantidad de opciones de fuentes de información. Claro, porque si tú quieres analizar, no sé, por el periodo del gobierno de Allende y le pasas solo el Mercurio, va a ser una visión poco objetiva, ¿no es cierto? Y esa es la que funciona. Pero si tú le das la opción a que el alumno conozca distintas fuentes y de acuerdo a sus formas de pensar, él genere una verdad desde lo subjetivo y es lo que el modelo Montessori pretende, ¿ya? Y por supuesto está la honestidad del profesor. Hay cosas de es que ¿sabes qué? Porque nosotros nos sacamos, un grupo de personas de un colectivo Paulo Freire, nos sacamos una declaración. Nosotros hicimos un análisis bien consensuado. Es decir, este grupo, que estamos todos en el mismo lado, para nosotros era re importante dentro del modelo que nosotros optamos que la educación media y básica no se desmunicipalizara. Es decir, que no volviera, por cierto, el Ministerio de Educación, sino que siguiera en la municipalidad. Y desde la municipalidad formar comunidades y consejos para la educación en los sectores donde estaban instalados los colegios. Hicieran participar a los padres y apoderados, hacer participar a las organizaciones sociales del sector, para que en conjunto elaboraran un programa educativo en función y complementarlo con la malla curricular que se entrega desde el Ministerio de Educación. Ese estilo de educación nosotros creemos que va a funcionar con la mayor participación y claridad de la comunidad que está alrededor del colegio. Y si eso lo multiplicamos entre otros colegios desde el municipio, estamos creando una forma cultural y educativa, en especial según las características que tiene cada comuna. Entonces se va diversificando el crecimiento cultural de una comuna a otra, pero manteniendo como estructura central lo que es la malla curricular que sale de lo central. Y eso es lo que yo quería decir cuando él dijo, no a la desestatización. Yo creo que no hay que desmunicipalizar la municipalidad. Vale, no hay que desmunicipalizar los colegios y trasladarlos a otro lado. Sino que deberíamos hacer que con nuestra gente, y lo voy a decir bien claramente, con nuestra gente de izquierda, ¿no es cierto?, que estamos de profesores o que están de directores en algún espacio de poder en la educación de la comuna,
se conjunte y elaboren un plan de trabajo en conjunto con los concejales, porque bueno, aquí en Viña no tenemos la alcaldesa ni de la Concertación, sino de derecha, pero con los concejales implementar un trabajo de ese estilo, como una alternativa a ir experimentando. Yo creo que entonces uno me decía, oye, pero la cuestión plata, oye, pero si la plata va a ser la misma que te van a mandar a una comuna chica o a una comuna grande. Es decir, mientras tú haces funcionar administrativamente la comuna en lo que respecta a educación y repartiendo mejor las plata, porque la comuna de Viña, las plata de los profes que llegan la gastaron en otras cosas, o se estaban peleando los bonos SAE y otras cosas, diciendo que los pagaron oportunamente, sino que los desviaron para otros recursos. Pues si eso se administrara bien, cada comuna, sea la más pobre que sea, a la más rica, va a funcionar según las capacidades educativas que tiene en su sector. Y no es necesario reclamar que por allá, no, porque le están dando lo que le corresponde a cada una. Bueno, agradecemos la presencia del profesor Arias. Y damos por terminado y los dejamos invitar al próximo foro, que será el día 14. 28. No, 28. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, en el 18. Bueno, aprovecho de dar las gracias por supuesto y ya los invito a quienes quieran conocer más profundamente esto, la formación Montessori, que si quieren observar clases en básica, en media, pueden hacerlo, ustedes ya saben dónde queda y para que conozcan un poco esto en lo concreto más que en lo teórico. Esta es una educación de lo concreto en realidad, más que de lo teórico. Y por lo tanto, cosa que vayan cuando tengan que hacer sus tareas. Gracias. Y ahora unas galletitas. Sí, café y amor, una conversa por